están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alan Datri, yo estoy trabajando como especialista de preventa técnico y entrenador de partners. Para ir arrancando, básicamente, lo que me gustaría que hoy se lleven es el conocimiento de las novedades y los últimos lanzamientos de Lenovo. Esta es un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy. Arrancando un poco con lo que es Lenovo, ¿sí? a nivel global, con varias divisiones, como cómputos, con la conocida línea ThinkPad, y la línea de móviles con la división de Motorola hace algunos años. En este caso hablamos de la división de Data Center Group, ¿sí? También llamado DCG. Eh, para esta división, Lenovo a nivel global cuenta con dos sedes centrales. Una está en Morrisville, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y otra en Beijing, China. Obviamente, bueno, es una empresa que tiene una experiencia en el mercado de más de 25 años, con más de 1000 especialistas en soporte de todo el mundo, con más de 2000 desarrolladores de productos. O sea, es una compañía con un muy fuerte sustento técnico y a nivel de personal, ¿no? También, por ejemplo, es el cuarto proveedor de servidores de más rápido crecimiento sobre uno de los últimos estudios de Gartner. Y bueno, todo esto le permite a Lenovo ofrecer una cartera de productos completa, ¿sí? Que incluye, por ejemplo, servidores, almacenamiento, redes, software, soluciones y servicios, ¿sí? Es end-to-end, digamos. Todos los productos son construidos en fábricas propias de Lenovo, ¿sí? Por ejemplo, la que nos toca acá en Latinoamérica Sur, en Latinoamérica, está en Guadalajara, México. Y esto hace que tenga, bueno, un mayor control sobre la calidad y la seguridad en la cadena de suministros, que quizás contra otros competidores nuestros, ¿no? A su vez, Lenovo DCG tiene dos líneas de productos principales, ¿sí? Lo que es la línea ThinkSystem, donde está toda la parte del fierro, ¿sí? Para decirlo así de alguna manera en criollo, toda la línea de servidores, storage, networking, lo que hablamos recién, y la línea de ThinkAgile, ¿sí? De donde salen todas las ofertas, de donde, digamos, salen todas las opciones y soluciones de hardware más el software asociado, ya sea software y servicios, ¿sí? Entonces, ThinkAgile se vendría a ser la división de soluciones, incluso llave en mano, que vienen acompañadas de hardware, software y servicio. Bien, y después, esto es un poco la línea de producto enorme, ¿sí? Fíjense que el slide se ve chiquito, donde tendremos soluciones para cada tipo de negocio, ¿sí? Ya sea de servidores, de storage, networking, SDI o infraestructura definida por software, soluciones de nube, ¿sí? Big Data, analítica, base de datos, VDI, bueno, y algunas que otras más. Por ejemplo, también soluciones de alta capacidad de cómputo o HPC, como se suele decir, e inteligencia artificial, así que es algo también de lo que hoy vamos a ver. Y haciendo un repaso rápido de lo que es la línea Sync System, que es lo que vamos a atacar hoy, antes de ver las novedades, vemos que dentro de esta plataforma de servidores, obviamente, bueno, líder en la industria y por su confiabilidad, tenemos la línea de equipos rackeables y Tower, equipos que son versátiles, ideales para, bueno, las soluciones de entrada, para los clientes con cargas de trabajo mixtas, ¿sí? Que soportan distintas cargas de trabajo. Luego ya tenemos un apartado con lo que son las soluciones de sistemas densos, ¿sí? Para el rendimiento de cómputo extremo y una gran eficiencia energética, ¿sí? Esto ya es más para, como hablábamos antes de HPC, y soluciones de mucho cómputo en poco espacio y que consuma poco. Luego, como vemos, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, son los tradicionales blades, los chasis, ¿sí? Ahí es una consola, es para consolidar de forma física todo lo que tiene que ver con cómputo, almacenamiento, y red, con obviamente una fácil gestión e implementación de los nodos que se van colocando en el chasis, ¿no? Y luego una división, digamos, la parte de los equipos high-end, ya para soluciones de misión crítica, por ejemplo, base de datos de SAP, o grandes cargas de trabajo, van estos equipos de misión crítica, ¿no? Están especialmente diseñados para funcionar, y no tener los tiempos de caída más bajos.
Y para que podamos identificar todos estos equipos que vimos recién, eh, ejemplo, si vamos a lo que es servidores, tenemos una nomenclatura para todos ellos, ¿no? Lo que vimos recién. Sabemos que para servidores vamos a ver siempre una S por delante, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en una web, una lista de precios o una promo, vemos el modelo y rápidamente con el nombre vamos a poder saber de qué están hablando, ¿no? De qué equipo está hablando. Entonces, esto dentro de todo es más sencillo. Siempre una vez al final sabemos que es un servidor. Luego vamos a tener el otro carácter que nos va a decir qué tipo de servidor es, si es Tower Rack, si es un nodo que va dentro de un chasis, si es un equipo denso o un equipo de edge, que vamos a ver más adelante. Eh, si bien hoy nos vamos a centrar solo en lo que es servidores, también para lo que es storage y networking tenemos una nomenclatura, ¿sí? Todo lo que tenga, o los modelos que empiece con D van a ser de storage, y después para networking tenemos dos modelos puntuales, ¿sí? La línea NE, que es los equipos de networking topos de rack para el data center, y todo lo que tiene que ver con equipos, lo que se llaman campus Ethernet, que vendría a ser los equipos de borde, ¿sí? Equipos más sencillos que empiezan con la C y luego pasan con la E, por ejemplo, que se pueden conectar las terminales, ¿sí? Teléfonos IP, vienen con PoE, etcétera. Eso ya son otros modelos. Bueno, según lo que hablamos, podemos identificar la familia y ahora vemos la nomenclatura de cómo se compone el nombre completo del producto, ¿sí? Sabemos que, bueno, dijimos recién los dos primeros caracteres a qué significaban. Lo que vendría a ser el primer dígito, ¿sí? Nos va a dar la información de performance dentro del portfolio del mismo producto, ¿sí? Por ejemplo, si es un 5 como en este caso, vemos que está pensado para performance de uno o entrada de dos procesadores, ¿sí? Entonces, al ver un modelo rápidamente, podemos saber para qué tipo o qué tipo de carga puede soportar, ¿sí? El segundo dígito es más referencial, ¿sí? Nos indica quizás la capacidad dentro de la serie, no sé, por ejemplo, si es de una U, si es de dos U, ¿sí? Eso va a depender del modelo, pero eh, lo importante en este caso también va a ser el último dígito, ¿sí? Que nos va a definir si este equipo va a venir con un procesador Intel o con un procesador AMD. Sí, nos puede tocar un 0 o un 5 dependiendo el tipo de procesador, y un poco esta presentación también va apuntado a eso, ahora lo vamos a ver bien. Bien, como vemos acá es importante la nomenclatura porque tenemos un portfolio de productos muy grande y variado, ¿sí? Que está obviamente pensado, diseñado para ofrecer soluciones de end-to-end o de extremo a extremo, ¿sí? Siempre basado en la necesidad que el cliente tenga para su proceso de esta transformación digital que se viene hablando hace muchos años, ¿no? En lo que respecta al portafolio, es el portafolio más avanzado, digamos, e integral de Lenovo en los últimos 15 años, o en más de 15 años de desarrollo. Este es el portafolio completo que nació de todo este desarrollo. Eh, Después, bueno, vemos, como vimos recién, Tower, Rack, Denso, Blade, Misión Crítica, Inteligencia Artificial y sus modelos, ¿sí? Si viene un procesador, si es de dos procesadores, las distintas variantes y sus nombres. ¿Sí? Lenovo ha diseñado un nuevo negocio de extremo a extremo, siempre va mejorando las oportunidades de lo que es la próxima generación, se le llama a lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Y para meternos de lleno ya en lo que son las novedades del lanzamiento de Lenovo en estos últimos meses, como vimos recién, la incorporación de la nueva línea de procesadores AMD, que se llama EPIC. Sabemos que durante mucho tiempo AMD estuvo ausente en la línea de servidores sin poder competir contra Intel. Sí, vemos que hace, no sé, 4 o 5 años básicamente, antiguamente estaban los modelos de IBM, si se acuerdan, los Opteron de AMD, y luego desapareció porque, bueno, Intel fue mejor, hizo mejores productos, hizo mucha fuerza y obviamente es el líder, pero AMD hoy, después de un desarrollo importante y un gran cambio en su línea, trae este nuevo procesador para poder competir con Intel, este,
lo que viene, lo que viene a ser EPYC, ¿no? Pero bueno, según sabemos, está más diseñado, pensado para tener diferencias, no competir igual a igual, sino tener algunas diferencias tecnológicas en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, ¿sí? Según sabemos, para mejorar y tener más variedad, como por ejemplo mayores capacidades de cargas de trabajo, ¿sí? Eh, lo que nos dice tener la misma performance que hoy tenemos con dos procesadores, pero con una sola pastilla, ¿sí? Están apuntados todo el sistema de procesadores de AMD dentro del nuevo para tener un solo procesador. Si vienen con un solo procesador, pero con posibilidad de tener hasta 64 núcleos en un procesador. ¿Sí? Si hoy lo comparamos con Intel, no hay ningún procesador de Intel que pueda soportar esa capacidad de núcleos en una misma pastilla. ¿Sí? Entonces, eso es una de las diferencias importantes. Después, bueno, la inclusión de la tecnología PCI Express de generación 4, ¿sí? Que duplica el ancho de banda. Esto está pensado más que nada para las próximas generaciones de las placas de red, ¿sí? Que sabemos que hoy cada vez son más veloces, con placas de 25, 100 gigas. Por ejemplo, una placa de 100 gigas de generación 3, de los PCI generación 3, con un solo puerto, en lo que es el ancho de banda, casi que satura el ancho de banda de un puerto PCI Express X16 por 16. O sea que es un montón. Está llegando al límite ya esa tecnología y todavía Intel no tiene pensado aparentemente o a corto plazo hacer este salto generacional, y AMD ya lo lanza en su nueva línea de procesadores de forma base, ¿no? O sea que eso también es una pequeña diferencia. Por ejemplo, eh, estos CPU, estos procesadores pueden llegar a 128 lanes, como se les llama, líneas de PCI por CPU, que esto permite no solamente tener un mejor ancho de banda, sino tener más cantidad de puertos, ¿sí? Para poder conectar más cosas, ya sea discos NVMe o mayor cantidad de GPUs o placas de video, ¿sí? Como se llama habitualmente a las placas dedicadas para poder hacer procesamiento de video. ¿Sí? Por otro lado, tiene una mejora en lo que son la velocidad y los canales de memoria, ¿sí? Para tener un poquito más de performance en cada DIMM de memoria. Otra de las ventajas que nos dice AMD, que nos cuenta con respecto a esta nueva línea de procesadores EPYC, que tener un solo procesador permite que tengamos más espacio dentro del equipo, ¿sí? Como para, por ejemplo, tener, no sé, más placas de video conectadas, hasta 6, como soportan, o hasta 32 discos, de factor de forma pequeño, digamos SFF, ¿sí? Como se le suele llamar, y como dijimos anteriormente, tener más puertos PCI Express. Otra característica que vemos que AMD nos ofrece con esta nueva línea de procesadores es una reducción de costos potencial, ya sea para lo que es licenciamiento de software, ¿sí? Que hoy sabemos que algunos se cotizan por procesador, entonces vamos a tener, al tener un solo procesador, vamos a tener ahí una ventaja en cuanto a costos, porque con un procesador vamos a poder hacer un poco más o lo mismo que con dos, y obviamente si es un licenciamiento que se cotiza o se licencia por pastilla, por procesador, vamos a tener ahí una diferencia en el costo, en lo que dice esa reducción de costo. Por otro lado, lo que tiene que ver con la parte energética, que también es importante, sí, con fuentes de poder de menor potencia para poder alimentar el equipo, ya que viene aparejado de que tenga un solo procesador, y un poco de ahorro en todo lo que tiene que ver en general en el centro de datos, ya que, como dice acá, ¿no? Los servidores de un solo procesador tienen mayor capacidad para hacer más cosas con menor espacio físico. ¿Sí? Acá es como vemos de esta forma los modelos de AMD, cómo se posicionan dentro de la línea de equipos
rackeables de 1 y de 2 unidades de rack con un procesador, ¿sí? Como vemos del lado izquierdo está ese espacio vacío. Hoy está completado con la línea de procesadores AMD en convivencia con los otros modelos con procesadores Intel, ¿no? Em, pero por ejemplo quedan colocados en la cima, para llamarlo de alguna forma, eh, porque tienen mucha capacidad de cómputo, para digamos, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la posibilidad de colocar muchas placas de video hacen que sea mejor para ese tipo de negocio, ¿no? HPC o cómputo, mucho cómputo, procesamiento de imágenes para inteligencia artificial y lo que tiene que ver con el almacenamiento, con esa cantidad de discos que dijimos que podían soportar, eh, tener que sea más adecuado, pensado para soluciones de Big Data, de analítica o de base de datos, ¿no? Y el nombre de estos modelos son SR635 y SR655, ¿sí? Los dos modelos que veíamos anteriormente. Para hacer un pequeño repaso a nivel técnico, pero no me quiero meter mucho en la parte muy técnica de equipo en sí, ¿sí? Vemos que es un equipo de una unidad de rack, pero vemos algunas cosas interesantes o que se pueden sean más relevantes, como por ejemplo la capacidad de poder llegar a 1 TB de memoria con tan solo 16 slots. Podemos llegar a 184 TB de almacenamiento, ¿sí? Con discos incluso de estado sólido, y colocar hasta 16 discos NVMe. Eso también es una novedad que se está empezando a utilizar bastante, esos discos tan veloces, ¿no? Como característica adicional vemos que estos equipos pueden llegar a funcionar durante un tiempo prolongado, durante un periodo de tiempo, perdón, en temperaturas de hasta 45 grados sin dañarse, ¿sí? Eso obviamente dependiendo del tipo de configuración que tenga, pero pueden soportar ese tipo de temperaturas. Esto puede llegar a pasar en un caso de que no sé, se dañe algún elemento de refrigeración dentro del data center. Sabemos que estos equipos van a poder soportar esa temperatura durante un tiempo, ¿no? Y sin dañarse, que eso es lo importante cuando pasa ese tipo de cosas, ¿no? De accidentes. Y como dijimos recién, el otro modelo de la línea es el SR655, ya vemos que es un equipo de 2 unidades, muy similar al anterior, pero con aún más capacidades, ¿sí? Dijimos que también llega a 1 TB de capacidad, un poco más, obviamente, al soportar más cantidad de discos, hasta 32 discos, podemos llegar hasta 396 teras en en un mismo equipo, ¿no? De almacenamiento, que eso es muchísimo. eh, como, como vemos, se puede soportar hasta 10 PCI Express, siempre obviamente de generación 4, soportar hasta 6 placas de video, o sea que es un equipo que es muy potente y tiene mucho espacio interno debido a que es un solo procesador, ¿no? Esto es un poquito para la línea de AMD y Sync System, ¿no? Y luego tenemos otro de los modelos que también vendría a ser uno de los principales lanzamientos de Lenovo, es el S350. Este modelo, ¿sí? Como vemos, está apuntado al negocio del IoT, el Internet de las Cosas, y de la mano con el llamado Edge Computing, ¿sí? O computación de borde, si hacemos una traducción muy textual en inglés, ¿no? Y para meternos un poco en contexto, digamos, ¿qué es Edge Computing? ¿Sí? Es un paradigma informático que acerca la computación y el almacenamiento de datos a la ubicación donde se necesita para mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar ancho de banda. A ver, ¿cómo podemos aplicarlo? En este caso Edge Server o un server de borde que puede llevarse o que puede estar en un lugar donde, en un ambiente IoT, donde se recolecta muchísima información a través de sensores y demás, y que quizás toda esa información no puede ser llevada al sitio central por, por distintos temas, ya sea de conectividad, de ancho de banda, de velocidad. Se analizan y se procesan dentro de este equipo en el lugar y luego obviamente se procesan y ya se sube lo que realmente importa. Por ejemplo,
¿qué ventajas tiene el Edge Computing? A ver, una torre, por ejemplo, una torre de perforación, ¿sí?, de petróleo, produce unos 500 GB de datos a la semana, y una turbina de avión de pasajeros moderno, unos 10 terabytes en 30 minutos. Sí, es una locura. Entonces, por lo que subir a la nube de dicha cantidad de información sería inviable y demasiado costosa, y tampoco podría ser evaluada en tiempo real, ¿sí? Entonces, por eso hay que decidir en el sitio qué informaciones generadas deben ser enviadas y almacenadas en el sistema central, y cuáles pueden ser evaluadas en la misma ubicación. Y es bueno, ahí es donde entra este equipo y todo el llamado Edge Computing, ¿sí? Obviamente no es para todos los clientes, hay clientes objetivos, ¿sí? Por ejemplo, todas las ubicaciones de Edge o de borde, ¿sí?, que buscan un servidor potente y diseñado específicamente para manejar tanto aplicaciones tradicionales como de IoT, y que, por ejemplo, puede llegar a tener poco personal IT en sus ubicaciones. Por ejemplo, un cliente que tiene una sucursal en un lugar un poco accesible. Entonces este equipo es ideal, primero porque es compacto. Ahora vamos a ver todas las características puntuales, pero por ejemplo para comercios minoristas puede servir a una sucursal, telecomunicaciones, manufactura, distribución, todo lo que tiene que ver con el ámbito industrial, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver un poco con el por qué, con las características propias del equipo, ¿sí? Vemos que tiene, por ejemplo, un factor de forma único, como vimos recién, si es un equipo compacto, pequeño, eh, perfectamente adecuado para ubicaciones remotas, sin centros de datos, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que estar dentro de una sala de rack con refrigeración o rackeado. A lo que tiene que ver con el montaje, ¿sí? Se puede montar en superficies planas, en un bastidor, en una pared, en un real DIN, ¿sí?, industrial, básicamente en cualquier entorno. De hecho, se puede poner en formato, hay un formato que se llama libro, que se puede poner arriba en un escritorio, dos o tres juntos, como si fuera un libro, y también puede funcionar así. Hay distintos tipos de montajes, muy muy versátil. También soporta ambientes exclusivos. Por ejemplo, está diseñado para funcionar en temperaturas de operaciones prolongadas de 0 a 55 grados, eh, y obviamente tiene una protección también para ambientes sucios con un filtro de polvos. Y esto es ideal para ambientes industriales, donde las características muchas veces no son adecuadas para casi ningún tipo de servidor de hoy en día en el mercado. Este equipo lo soporta. A nivel de alimentación, ¿sí?, tienen son fuentes externas y pueden variarse, ya sea continuas, alternas, de 12 volt e incluso 48 volt, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, el chasis cumple con una certificación llamada NIPS nivel 3 para una mayor seguridad, ¿sí? Hablando de seguridad, como sabemos que este equipo va a estar colocado fuera de nuestro centro de datos, con toda la seguridad que eso tiene, el equipo en sí mismo ya tiene una seguridad para evitar la manipulación, ¿sí?, con biseles de bloqueo e incluso almacenamiento encriptado. A lo que tiene que ver con, bueno, ok, lo tengo allá, lejos, ¿cómo lo gestiono, cómo lo administro? Lo podemos hacer todo a través de la herramienta de Lenovo Clarity Administrator. ¿Sí? Se puede administrar desde esa herramienta, incluso dependiendo del nivel de licenciamiento del Clarity, se puede administrar de forma remota, presencial, como si estuviéramos frente al equipo, ¿sí? Y otra de las cosas que vimos en el slide anterior, que es, vimos unas antenas locas en el equipo y dijimos, bueno, ¿qué es? Bueno, no solamente soporta Wi-Fi, ¿sí?, AC, la última tecnología, sino que también soporta conectividad LTE, ¿sí? Y obviamente todo lo que tiene que ver con las placas de red de 10 GB cableadas también lo soporta. O sea, es un equipo muy, muy compacto y pensado para este tipo de áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, no me voy a meter mucho en estas características, pero básicamente tenemos, no porque sea chiquito deja de ser potente, ¿sí? Podemos tener hasta un procesador de 16 núcleos dentro del equipo,
256 GB de RAM, podemos crecer hasta esa capacidad, obviamente con discos de estado sólido para poder estar en cualquier lugar el equipo y que no tenga problemas con las vibraciones, que estén en el techo, etcétera. Todas las opciones de conectividad que ahí vemos, a lo que es Wi-Fi, A, B, G, N, A, C, y lo que es redes celulares, ¿sí? LTE3, hasta 450 megas de bajada y 50 de subida. ¿Sí? Es una velocidad interesante para poder tener el equipo realmente en cualquier sitio. Si no llegamos con Wi-Fi, llegamos con red de celular, o si estamos en un ambiente industrial, también podríamos llegar con cableado de hasta 10 GB, así que es bastante. Así que este es un poco el producto que se demoró un poco en lo que es la verificación, lo que tiene que ver con la validación a nivel Argentina por la cuestión de que se puede conectar con un chip de teléfono, entonces hubo que hacer distintos permisos y demás, pero ya es un equipo que se puede, digamos, cotizar y ordenar, ¿no? Bien, y continuamos un poco con las novedades. Otro de los equipos eh, que lanzó Lenovo es el SR670, ¿sí? Como el nombre lo dice, es un equipo rackeable, de la línea ya, el primer dígito, acuérdense que decía 600, es mucho cómputo, y en este caso es un equipo pensado especialmente para el creciente negocio de la inteligencia artificial, ¿sí? Para acelerar el rendimiento de esta inteligencia artificial. A simple vista vemos la disposición del equipo, que es totalmente distinta, ¿sí? A la tradicional. Fíjense que este sería el frente del equipo y estamos viendo los puertos PCI, o sea, estamos como que dimos vuelta el equipo, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto tiene un propósito, porque está pensado para soportar hasta 8 placas de video, ¿sí? Eh, tener obviamente lo que es un equilibrio entre rendimiento y densidad en lo que tiene que ver con cargas de trabajo, para la inteligencia artificial, incluso también para HPC, con un uso muy intenso de lo que tiene que ver con las placas de video, ¿sí? Ya que básicamente la inteligencia artificial, digamos, sale de todo este procesamiento, por ejemplo, de una foto, de un video, donde que ellos nos ponen una botella y nos dice hasta la altura, la marca de la botella, eh, o para el uso, por ejemplo, que se usa en reconocimiento facial, patentes de vehículos, de personas, eh, etcétera, ¿no? Después, bueno, obviamente soporta todo lo último de la tecnología, con lo que tiene que ver la, la conectividad, ¿sí? Con placas de red muy potentes para poder también transportar toda esa información que se está procesando en las placas y transportarlas a través de nuestra red. Soporta obviamente discos de casi todas las tecnologías. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el procesamiento en sí de las cargas de trabajo, eh, tiene una máxima performance, con estas placas de video Tesla de Nvidia, ¿sí? Donde podemos poner, como dijimos, hasta 8, ¿sí? Dependiendo del modelo, si son las T4, si son las Tesla, por ejemplo, la B100, que ya son un poco más grandes, tienen doble DIMM, entonces pueden ser menos, pero están pensados para tener un máximo rendimiento en ese área, ¿no? de cómputo y de procesamiento de imagen muy avanzado, para lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Por otro lado también se pueden poner en clúster, digamos, para poder hacer apilamiento y que funcionen como uno. Y un poco las características técnicas, bueno, ahí vemos una foto de lo que sería la vista trasera, que en realidad no se ven los discos, ¿sí? Por eso es que vemos que es un equipo totalmente diseñado a nuevo, distinto, para cumplir una necesidad puntual, ¿sí? Unas características técnicas, no me quiero meter de vuelta, pero eh, por ejemplo, como hicimos recién, ¿no? De hasta 8 placas de video, etcétera. Y obviamente todo esto administrado con el software LICO, ¿sí? Que es el Lenovo Intelligence Computing Orchestrator, ¿sí? Es una solución de software
que simplifica el uso de recursos informáticos agrupados para el desarrollo y la capacitación de modelos de inteligencia artificial. Básicamente está pensado específicamente para la administración de todos estos equipos para la inteligencia artificial. Bueno, y así llegamos al final. Los voy a dejar con un video de Lenovo que está muy interesante y resume todo lo que estuvimos viendo. Y los espero ver en las próximas sesiones. Muchísimas gracias y hasta luego.